Comenzamos este episodio con una intrusión claramente planeada en la casa de LaRouche, lejos de parecer un robo al azar, ya que el hombre que se cuela va directo a la caja fuerte y comienza a revisar meticulosamente los estantes, tirando objetos como si supiera exactamente qué buscar, pero no está logrando encontrarlo. La situación cambia cuando LaRouche aparece de repente, sosteniendo a su pequeño y nervioso perro en un brazo, mientras en el otro lleva un arma, lo que obliga al intruso a escapar desesperadamente. Sin embargo, la policía ya está rodeando la zona y lo capturan casi de inmediato. En medio de ese caos, casi como un detalle fácil de pasar por alto, se distingue a lo lejos el coche de Patrick Jane alejándose a toda velocidad. Un detalle que deja una sensación incómoda de que él sabe más de lo que aparenta. Al mismo tiempo, en un escenario completamente distinto, el equipo del FBI investiga el asesinato de Ted Fisher, el propietario de un pequeño taller de reparación electrónica llamado Sterling Electronics, donde todo indica que la muerte no fue limpia ni rápida, y que además el lugar fue completamente revuelto. Mientras Rigsby y Cho interrogan a un vagabundo que suele estar en la zona para ver si notó algo fuera de lo común, Lisbon y Van Pelt inspeccionan el interior, encontrando señales claras de que alguien buscaba algo con desesperación. Jane aparece tarde, con una excusa poco convincente sobre haber estado revisando posibles rutas de escape, y sin perder tiempo afirma que el asesino no encontró lo que buscaba, basándose claro en el desorden excesivo que hay en el lugar, como si esa conclusión fuera obvia para él. De regreso en la central, LaRouche informa a Lisbon sobre el allanamiento de su casa. Pero mientras esa conversación ocurre, Jane se escabulle hacia la celda de detención para encontrarse con el ladrón capturado, quien resulta ser Donnie Culpepper, un viejo conocido con antecedentes en robos similares. Ahí se revela algo mucho más delicado. Patrick Jane había contratado a Culpepper para que robara algo específico de la casa de LaRouche, pero el plan salió mal, y ahora Donnie, atrapado y con pocas opciones, amenaza con delatarlo en cuanto tenga la oportunidad si Patrick Jane no consigue sacarlo libre y sin cargos. Esa tensión introduce un problema personal serio para Jane, que empieza a moverse en paralelo al caso principal. Mientras tanto, Lisbon y Rigsby visitan el apartamento que Fisher compartía con su novia Heather, esperando encontrar ahí respuestas. Pero al llegar descubren que la puerta está entreabierta y el interior completamente destrozado, como si alguien más hubiera estado buscando lo mismo que en la tienda y en la casa de LaRouche. No hay nadie dentro, aunque una vecina entrometida aparece para comentar lo ocurrido, aportando más ruido que información útil. Todo empieza a apuntar a una cadena de robos conectados por un mismo objetivo desconocido, lo que hace que el caso se vuelva cada vez más complejo y mucho menos lineal de lo que parecía al inicio. A medida que avanza esta investigación, surgen nuevas piezas que complican aún más el panorama. Verifican la coartada de Heather. Descubren que la policía de Sacramento está cubriendo el taller y notan que un coche negro sigue a Lisbon y Rigsby, sugiriendo que hay más personas interesadas en el caso de las que deberían. Además, recuperan un mensaje amenazante en el teléfono de Fisher, grabado por un hombre con acento extranjero, mientras que la historia de la vida de Fisher empieza a mostrar inconsistencias, especialmente cuando Heather menciona que él había trabajado durante años en el Cuerpo de Paz, algo que no puede ser confirmado por registros oficiales. En paralelo, Patrick Jane parece más concentrado en manipular al guardia de Culpepper que en ayudar activamente al equipo, lo que refuerza la idea de que está jugando su propio juego dentro de la investigación. Todo empieza a sentirse como un rompecabezas lleno de piezas que encajan, pero cuya imagen final todavía es imposible de ver, con múltiples personas buscando algo valioso, mentiras cruzadas y un pasado que poco a poco comienza a salir a la superficie, dejando claro que la muerte de Fisher es solo la punta de algo mucho más grande. La investigación da otro giro cuando Lisbon y Rigsby deciden seguir la pista del coche que lo había estado vigilando, el cual resulta haber recibido una multa a solo 2 cuadras del taller de reparación, lo que los lleva a inspeccionarlo con la esperanza de encontrar alguna conexión un poco más concreta.
En apariencia, el lugar está vacío, pero al adentrarse en la parte trasera descubren una escena tan tensa como inesperada. Dos intrusos se apuntan mutuamente con armas, reconociéndose entre sí como amenazas inmediatas. Uno de ellos es el vagabundo que habían interrogado al principio, y la otra es la vecina entrometida que parecía simplemente curiosa. Sin embargo, pronto queda claro que ninguno de los dos es lo que aparentaba. El supuesto vagabundo se llama en realidad Cole Ruger, y lejos de ser un simple testigo ocasional, resulta haber trabajado con Ted Fisher en Irak dentro de una empresa privada de seguridad, lo que conecta directamente el pasado oculto de la víctima con el presente del caso. Ruger explica que Fisher lo había contactado recientemente, pidiéndole ayuda porque estaba en problemas, aunque sin dar detalles por teléfono, como si temiera ser escuchado. Por su parte, la vecina Vivian Griswold tampoco es una civil cualquiera. Trabaja para una firma privada dedicada al espionaje corporativo y estaba vigilando a Fisher debido a que había sido sospechoso en el robo de uno de sus clientes 2 años atrás. Ambos tienen motivos para estar involucrados, pero también son expertos en mentir, algo que Patrick Jane señala sin rodeos cuando los evalúa y admite que ni siquiera él logra leerlos con claridad, lo que en sí mismo ya es un poco inquietante. Mientras tanto, el análisis forense arroja un dato clave. El acento del hombre que dejó el mensaje amenazante en el teléfono de Fisher es iraquí, lo que encaja con la idea de Ruger y el pasado en Medio Oriente, ampliando el alcance del caso más allá de lo local. Para complicar aún más las cosas, LaRouche recibe una llamada del Departamento de Estado interesándose en el asunto, lo que sugiere implicaciones mucho más serias y posiblemente internacionales. Jane, sin embargo, se mantiene extrañamente distante de la investigación oficial, asegurando que no tiene ninguna revelación brillante por el momento, y antes de que Lisbon pueda arrastrarlo a seguir otra pista relacionada con una supuesta presencia sospechosa cerca del apartamento de Heather, simplemente desaparece otra vez, continuando así con sus propios movimientos en las sombras. En paralelo, Jane sigue manipulando la situación alrededor de Culpeper, acercándose nuevamente a su guardia, O'Donnell, esta vez con la excusa de regalarle un pequeño taburete plegable que resulta ser inestable, un detalle aparentemente trivial pero cuidadosamente planeado. En medio de esa interacción, logra robarle la tarjeta de identificación, dejando en claro que está preparando algo mucho más elaborado. Mientras el equipo sigue atando cabos en el caso principal, Jane avanza en su propio problema, moviéndose con la precisión de alguien que ya tiene un plan completo en su mente. En la sala de evidencias surge otra pista importante. El teléfono de Fisher ha estado recibiendo llamadas cada media hora desde el mismo número que dejó el mensaje amenazante. Deciden entonces usar eso a su favor y le piden a Jane que atienda la siguiente llamada, con la condición de mantener al interlocutor en línea al menos 2 minutos para poder rastrearlo. Jane, lejos de actuar con cautela, opta por provocar directamente al hombre al otro lado, amenazándolo con que aquello que busca desaparecerá para siempre si no se presenta en el taller en 1 hora. Es un movimiento arriesgado, pero perfectamente alineado con su estilo, forzando a todos los implicados a salir a la luz. El plan funciona y logran capturar al hombre detrás de las amenazas, un joven iraquí llamado Omar Hassan, cuya historia añade una capa más emocional al caso. Su papá había trabajado con Fisher y murió tras esa colaboración, y Fisher había prometido cuidar de su familia si algo le pasaba. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió. La familia fue llevada a creer que podría viajar a Estados Unidos y que $2 millones, supuestamente ganados por el padre, los estarían esperando, algo que claramente nunca ocurrió. Esa traición convierte a Fisher no solo en víctima, sino también en alguien con un pasado moralmente cuestionable, ampliando el abanico de posibles motivos detrás de este asesinato. Con todas las piezas sobre la mesa, Ruger, Vivian, Omar y Heather, Jane decide que es momento de reunirlos a todos en el taller de reparación, asegurando que ahí van a encontrar los $2 millones desaparecidos.
Lisbon, aunque escéptica al principio, termina cediendo ante la insistencia de Jane, quien logra convencerla de que esta vez realmente sabe lo que está haciendo. Así, el equipo se divide para atraer a todos los involucrados, mientras el plan comienza a tomar forma y la tensión se acumula, dejando claro que el desenlace está cada vez más cerca. Mientras el equipo se moviliza para reunir a todos los implicados, la operación se vuelve casi una coreografía cuidadosamente armada. Cho y Rigsby y Van Pelt se encargan de localizar a cada uno. Encuentran a Cole Ruger esperando dentro de un camión de reparto en un estacionamiento cercano, como si estuviera listo para escapar en cualquier momento. Y con la ayuda indirecta de Jane, logran también ubicar a Vivian Griswold, a quien prácticamente obligan a presentarse mediante un mensaje evidente que le empuja a bajar la guardia y acudir al taller. Todo se va alineando para el encuentro final, aunque cada uno llega con sus propios intereses y desconfianzas, sabiendo que los demás también están ahí jugando su propio juego. Pero mientras el equipo se enfoca en esa reunión, Jane sigue ejecutando su plan paralelo con Culpepper. Aprovecha el momento exacto en el que el guardia O'Donnell recibe su bebida durante el descanso, una botella que Jane previamente ha agitado, provocando que al abrirla el contenido explote y lo cubra por completo, generando así un caos suficiente para desestabilizarlo. El guardia, molesto y empapado, pierde el equilibrio, en parte por el taburete defectuoso que Jane le había dado, y se ve obligado a retirarse momentáneamente para limpiarse un poco. Este breve instante es todo lo que Jane necesita. Con la tarjeta robada y un uniforme que ha conseguido introducir sin levantar sospechas, se infiltra en la zona de detención, dispuesto a sacar a Donnie Culpepper y huir con él, incluso contemplando llevarlo hasta México si es necesario. Sin embargo, el plan no sale como esperaba. Culpepper, lejos de aceptar una fuga improvisada, se mantiene firme en su exigencia. No quiere escapar como fugitivo, quiere salir completamente libre y sin cargos, de manera legal. Su postura complica todo, porque deja a Jane atrapado entre el tiempo limitado y la amenaza constante de ser delatado. Esa negativa no solo frustra el plan inmediato, sino que obliga a Jane a replantear su estrategia, dejando ese problema en suspenso mientras el caso principal llega a su punto crítico. En el taller de reparación, la escena ha sido preparada casi como un escenario vacío, ya que el equipo forense ha retirado prácticamente todo, dejando solo algunos muebles y una gran alfombra en el centro del lugar. Uno a uno, los involucrados llegan y observan, pero al no encontrar nada evidente, la frustración empieza a hacerse presente. Omar, Ruger y Vivian, al no ver señales del dinero prometido, terminan marchándose decepcionados, convencidos de que todo ha sido una pérdida de tiempo o una trampa sin recompensa. Solo Heather decide quedarse, quizá por intuición, desesperación o simple avaricia. Es entonces cuando Jane revela la verdad que había estado construyendo en silencio. Los $2 millones no estaban escondidos en una caja fuerte ni en un objeto evidente, sino que estaban literalmente tejidos dentro de la alfombra, una pieza lujosa de seda anudada a mano que en más de una ocasión era el escondite perfecto. La revelación cambia por completo la dinámica, y Heather, al verse descubierta, intenta evitar que Jane informe el hallazgo, proponiendo en cambio dividir las ganancias de la venta. Pero esa oferta rápidamente se transforma en desesperación y termina sacando un arma mientras pierde el control, dejando en evidencia que su implicación va mucho más allá de lo que había admitido. Antes de que la situación escale aún más, Cho interviene con precisión y la reduce, cerrando finalmente el caso del asesinato de Fisher y revelando que todo giraba en torno a ese dinero oculto. Con el caso resuelto, solo queda pendiente el problema personal que tiene Jane con Culpepper, que no ha desaparecido y sigue siendo una amenaza latente. Finalmente, Jane decide confiar en Lisbon y le revela el verdadero motivo detrás de todo. LaRouche posee una lista reducida de sospechosos relacionados con el asesinato de Todd Johnson, una lista que incluye a varias personas dentro del CBI, entre ellas Hightower.
Jane está convencido de que Hightower es inocente, pero también sabe que uno de los otros nombres de esa lista debe ser el informante de Red John dentro de la agencia, y que si no es ninguno de ellos, entonces el propio LaRouche podría estar involucrado. Esa información explica por qué necesitaba lo que había en la casa de LaRouche y por qué estaba dispuesto a arriesgar tanto. Lisbon, comprendiendo la gravedad de la situación, decide encargarse del problema de Culpeper de una manera directa y contundente. Aunque al principio Jane duda de su método, termina siguiéndola cuando ella se dirige a las celdas. Lo que ocurre después es rápido pero extremadamente efectivo. Lisbon golpea a Culpeper, provocando que el caso en su contra se caiga por completo debido al procedimiento indebido, asegurando así su liberación y eliminando la amenaza que representaba para Jane. La solución no es limpia ni protocolar, pero funciona. Las consecuencias no tardan en llegar. LaRouche, al enterarse, no está nada satisfecho con lo ocurrido, y Lisbon recibe una suspensión de una semana, además de la obligación de asistir a las clases de control de ira. A pesar de ello, Jane no oculta su gratitud porque gracias a esa acción todo su problema ahora queda resuelto, al menos por ahora, y puede seguir adelante con su verdadera obsesión, descubrir quién, dentro del propio CBI, está trabajando para el asesino Red John. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy cubriendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.